Correcto. Hola, hola amigos, ¿cómo están? Estamos aquí en su programa, el sector estratégico sostenible y sustentable. Recuerden que salimos todos los días lunes a las 21 horas. Pues les invitamos a todos ustedes que nos miran fielmente en su programa, que le den like, que compartan, que comenten. Pues, y también antes de empezar, queremos darle gracias a todas las radios aliadas que nos retransmiten, como es Voces Milano en Italia, Ayahuasca, la 593, Publicarte Estudio, Publicarte al Día, Tu Imagen Cuenta, la Sociedad de Ingenieros del Ecuador, el Pacto Global de Naciones Unidas, Ayu Comunicaciones, la coalición de medios digitales que está rompiendo cercos, a nuestra querida Radio Evolución, Radio Comunitaria RFG. Sin más, pues queremos darle la bienvenida a nuestro gran compañero, colega y amigo, Josué Cordero, quien en este caso es especialista, sociólogo especialista, con quien vamos a conversar justamente de la importancia de la sociología en los proyectos. ¿Cómo está, estimado Josué? Muy buenas noches. Hola Javier, muchas gracias. Justamente, como comentaba, sí, he estado especializándome en la parte de estudios de impacto ambiental y deslizamiento de auditorías, entonces listo para conversar y comentarte justamente en qué se trata esto, de la sociología en el campo socioambiental. Así es. Justamente, para que las personas te conozcan un poquito más, coméntanos cuál es tu profesión, a qué te has venido dedicando, como para tener un preámbulo y que las personas puedan conocerte un poquito más y también puedan adentrarse un poquito también al mundo de la sociología, que nos cuentes de qué se trata el tema, por qué es tan importante. Bueno, yo soy sociólogo de profesión, estudié en la Universidad Central del Ecuador. También tengo una maestría en gerencia para el desarrollo en la Universidad Andina Simón Bolívar. He trabajado en consultoría ambiental unos 6, 7 años, justamente levantamiento de información que tiene que ver con comunidades y barrios que estén en determinados sectores donde operen empresas, sean estas de hidrocarburos, eléctrico, minería, telecomunicaciones también se ha dado. Y hemos venido haciendo un proceso de auditorías, diagnóstico ambiental, pero también... 9 de la noche, en punto. Un problema acá. Entonces, hemos venido trabajando también de alguna manera en proyectos que tengan que ver con habilitamiento de ciertas comunidades o barrios para que puedan, pues de alguna manera, permitir que una empresa opere dentro de los marcos jurídicos legales y que pueda también de alguna manera ser un buen vecino del entorno social y de esa manera mejorar, ¿no?, su trato con las comunidades y barrios. Así es, ¿no? Y qué importante justamente todos estos procesos sociológicos que sin lugar a duda deben ser abordados, digámoslo así, desde la parte de las empresas, desde la parte incluso de la comunidad en sí, de una manera adecuada, ordenada y planificada, porque muchas veces vemos nosotros conflictividad, que conversábamos, digamos, tras cámaras nosotros, que hay proyectos muy buenos que tal vez por una falta de planificación o tal vez un poco de desconocimiento, no solo de la parte legal, sino justamente de ciertos fenómenos sociológicos que se dan. Tal vez en teoría podemos nosotros decir, pues el proyecto es completamente bueno, va a brindar estas bondades a la comunidad, a los vecinos. Sin embargo, la parte sociológica la dejamos un poco de lado de tal vez difundir la información de manera adecuada, tener un plan estratégico de comunicación con la gente, y pues muchas veces muchos proyectos o muchas iniciativas se van abajo por estas circunstancias. ¿Qué nos podrías Sí. tú comentar, estimado Josué, de estos temas? La importancia de la sociología en el campo justamente de relacionamiento comunitario ha crecido en los últimos tiempos, ¿no? A medida que las empresas e industrias intentan operar en determinados campos, sea hidrocarburífero o de minería, suelen tener resistencia, ¿no? Pero se presentan en todo tipo de industrias o empresas, ¿no? ¿Por qué? Porque todo impacto generado por el ser humano trata de moldear el medio ambiente a su alrededor, ¿no? Justamente para aprovechar recursos y de alguna manera entonces hay una injerencia dentro de cierto espacio. Y eso hace que de alguna manera siempre haya algún tipo de resistencia, si es que existen barrios o comunidades, ante lo que pueda proveer o generar una empresa en un sector. Entonces, la sociología está ahí para tratar de entender cómo se encuentra la comunidad, en este caso barrios, comunidades, barrios, recintos, cooperativas, precooperativas, sea en el sector rural o urbano, cómo se encuentran ellas y justamente dar a entender quién es la empresa. Esta conexión es lo que hace que
la participación de la sociología sea importante porque logramos traducir lo que las aspiraciones que tanto tiene la empresa como las aspiraciones que tiene el barrio donde se va a sentar, barrio o comunidad Así en es. donde se va a sentar, y de alguna manera generar esa conexión, esa interrelación. Entonces la comunicación es un pilar importante y que a veces se pasa por alto, ¿no? Generalmente a veces pensamos que uno puede acercarse a una comunidad, decirle, bueno, vamos a operar acá, vamos a generar un proyecto minero y listo, me presenté. Pero eso es ni siquiera el 1% de lo que debería hacerse con respecto al trato que tiene que ver con una comunidad. Entonces, la sociología es importante porque cuando hablamos de sujetos o de personas dentro del campo de psicología, hablamos de una persona, digamos, con identidad y personalidad, pero cuando hablamos de un barrio, son un conjunto de personas en los que la identidad social no es la misma que podría pensarse para una persona. Entonces, Claro. en este caso, el dirigente o dirigentes de la comunidad o del barrio forma parte de la identidad del barrio o expresan las demandas del barrio o de la gente. Y para eso hay que tener un diagnóstico social de cómo se encuentran cada uno de los hogares y que en la suma de estos hogares podamos entender cómo es la realidad, el contexto real de este barrio. Entonces, a veces nos interrelacionamos como que fuera un individuo, pero un barrio o una comunidad es más que la suma de sus miembros. Entonces, se comporta de determinadas formas, hay relaciones sociales y relaciones políticas, relaciones de poder que dan identidad, en este caso, al barrio, a la comunidad. Habrá comunidades, como todos sabemos, en las que podemos decir, ay, mira, esta comunidad es más amigable y esta otra comunidad es un poco Claro. más agresiva. Entonces, identificar estos actores, es lo que se llama en sociología mapeo de actores, identificar cómo están compuestas estas relaciones sociales, estas condiciones de vida, es importante para identificar cuál es nuestro sujeto de trato al que vamos a relacionarnos. Entonces habrá comunidades en donde sea más fácil llegar y que la empresa pueda surgir de una manera más libre, que pueda solo presentar el proyecto y listo. Pero otras comunidades justamente van a ser reactivas porque alguno de los miembros de esa comunidad, alguno de los integrantes o dirigentes tiene algún tipo de prejuicio o una idea equivocada acerca de en qué consiste el petróleo, en qué consiste la extracción de petróleo, en qué consiste Claro. la extracción de minerales, en O, qué consisten las o incluso telecomunicaciones. Y se genera. justamente, y disculpa, mi estimado Josué, o incluso justamente nos vamos a topar muchas veces que nos encontramos justamente con personificaciones, digamos, o dirigencias barriales o dirigencias sectoriales que van a literalmente personificar los intereses de un grupo que tal vez no sea, digámoslo así, de mucho beneficio el tema de que ingrese tal vez ese proyecto ahí, o que les afecte en el músculo que decimos nosotros, el más sensible del planeta, el bolsillo, ¿no? Entonces, en ese sentido, ahí es cuando también vemos nosotros ciertos rechazos, ciertas circunstancias supremamente fuertes. Y además que también aquí, digamos, en Latinoamérica, hay mucho el tema también de, bueno, si a mi vecino le está yendo bien, yo quiero es que me vaya bien a mí o en todo caso que no nos vaya bien a ninguno, pero muchas veces se da ese fenómeno y es bastante recurrente, ¿no? Sí, justamente la conflictividad tiene que ver con eso. Hay una diferencia de aspiraciones de lo que los sujetos, en este caso el social y el sujeto empresarial, entienden por lo que deben hacer. Entonces, esas discrepancias de aspiraciones o de ideas de lo que debería hacer, por ejemplo, el sector petrolero, hace que se generen desacuerdos que a la larga terminan escalando y se genera el conflicto social. El papel de la sociología es intervenir en esa cuestión, identificar realmente cuáles son las demandas de la comunidad, identificar cuál es su identidad social, es decir, cómo son sus condiciones de vida, servicios básicos, educación, salud, su cuestión socioeconómica, cuáles son sus dirigencias y sus aspectos demográficos, ¿no? Identidad, una identidad colectiva como puede ser, por ejemplo, la etnia, que da mucha identidad a un barrio, ¿no? Puede un barrio tener mayoritariamente presencia indígena y es diferente a un barrio que tenga mayoritariamente presencia mestiza o afroecuatoriana. Entonces, Claro. todos esos detalles permiten identificar y que la empresa pueda directamente saber, bueno, cómo soy un buen vecino, cómo realmente tengo un grado de responsabilidad social con estos actores que forman parte del mismo espacio que yo comparto.
Entonces, la idea de la sociología es hacer un puente, justamente, entre estas dos cuestiones y evitar el conflicto. Es decir, presentarle de manera adecuada a la población en qué consiste determinado proyecto, cuáles son los beneficios que va a recibir por determinado proyecto y de alguna manera minimizar los impactos o las resistencias que puedan haber, donde hay un trato equiparable o de alguna manera equitativo entre lo que van a recibir en la operación de la empresa y lo que va la comunidad, en este caso, a recibir. Eso es importante del aspecto social, ¿no? Entonces, generalmente, cuando hay problemas y conflictos, hay una mala intervención a nivel social o sociológico. Es decir, se llegó allá, se ofreció más de la cuenta, no se ofreció nada o simplemente se operó y luego se puso en conocimiento de los vecinos. Entonces, esto genera ciertas Claro. resistencias y por ejemplo, esto se ejemplifica mucho en un fenómeno que se da, que lo tienen mapeado en Estados Unidos, se llama NIMBY. El fenómeno NIMBY es no quiero esto en mi patio trasero. Eh, ¿Ya? Eso siglas en inglés. Y básicamente es que una comunidad no quiere un determinado proyecto porque teme de él una serie de riesgos, sean reales o imaginarios, que no le convienen. Por ejemplo, se da mucho NIMBY en procesos Pero de justo, y telecomunicación. eso es súper importante, justo lo que tú mencionas, estimado José, pero porque en muchos casos se da el fenómeno de que no queremos, digámoslo así, esto en el patio trasero, pero el beneficio del proyecto sí lo queremos, ¿me entiendes? O sea, únicamente que no me pongan, digamos, tal cosa aquí, ese es el problemita, pero de ahí el beneficio del proyecto macro y que va a generar más empleo, todo eso sí lo queremos, ¿me entiendes? Exacto. Entonces, Es una serie de los conflictos más latentes, ¿no? Es decir, bueno, entendemos uh-huh. el uso de el Ecuador, o entendemos el funcionamiento del petróleo y de cómo genera extracción petrolera para luego, de alguna manera, impulsar proyectos económicos a nivel nacional. Entendemos eso, entendemos, por ejemplo, que las telecomunicaciones son importantes para el Internet, pero no lo hagan aquí en este barrio, háganlo por allá. Entonces, ese Exacto. es un fenómeno NIMBY, es decir, entendemos estas ventajas y beneficios, pero ¿por qué no lo hacen en otro lado? Entonces, la cuestión es justamente explicar de manera detallada por qué un determinado sector es un lugar propicio para la intervención de determinada empresa o industria, explicar cuáles son realmente y reducir los imaginarios catastróficos en los que suele emplearse mucho de la mentalidad de los dirigentes o parte de la gente que está en una comunidad. Porque hay mucho de imaginación también en los riesgos, ¿no? Por ejemplo, entendemos los beneficios también de la minería, pero también entendemos los prejuicios de la minería. Una minería a gran escala Claro, obviamente genera impactos. Y hay un desconocimiento también de las prácticas de una minería artesanal, bueno, así una es. minería que tenga ciertos códigos, que no utilice determinadas sustancias que puedan afectar. Entonces, la forma en la que se aborda y la forma en la que se llega a acuerdos en donde la minimización de impactos ambientales sea menor y la serie de beneficios sociales las variables en las que juega el sociólogo, en las que juega, en las que tiene que entender para poder de alguna manera equilibrar las cuestiones y que las comunidades tengan el beneficio real de una implantación. Porque sí, entendemos que nadie quiere eso en su lugar, pero ya que se va a hacer ahí, porque están las condiciones de recursos que de alguna manera se encuentran en ese lugar, hay que hacerlo de manera buena, de manera eficiente, de manera eficaz y de alguna manera compensar también esas expectativas y esa buena vecindad en la que uno tiene que incurrir cuando uno va a operar en un lugar. Es lo mismo que pensaríamos si vamos a un lugar, ¿no? A una residencia nueva y tanta cuestión, tratarnos de hacernos conocidos de la persona que está a nuestro lado derecho o izquierdo o el vecino que está al frente Así de la es. calle. Saber que es una persona confiable, es una persona en la que puedo tener una conversación y en la que incluso los temas concretos del día a día se puedan presentar como una especie de solución. Es decir, yo con mi vecino, digamos, de al lado, tenemos la vía, está en proceso de construcción, tiene muchos baches. Me gustaría yo poder conversar con mi vecino y decir, vea vecino, tenemos este problema aquí en nuestra vía, ¿por qué no nos reunimos con otros vecinos y hablamos acerca de qué es lo que podemos hacer en conjunto? Eso es lo que se busca, una serie de alianzas y estrategias entre la empresa y la vecindad, en donde la vía, por ejemplo, es un tema en la que ambos pueden dialogar para buscar que, no sé, en este caso el gobierno autónomo descentralizado o la prefectura haga o trabaje esa vía y de alguna manera Uh-huh. unificar esfuerzos. Entonces, eso es lo que se busca con una buena vecindad. Y es lo mismo que tratamos de hacer también, dialogar con la gente para que vea que existe
una importancia de tener un buen vecino alrededor nuestro. Y exigir también que las empresas tengan estos códigos, porque les permiten a las empresas mejorar en su actividad, tener normativas claras de respeto, que les beneficie incluso a sus trabajadores, ¿no? Llegar a una comunidad en la que todo es hostil genera resistencias en los trabajadores, ¿no? Llegar a una comunidad en Así la que es. el trato es bueno, genera mayor rentabilidad para la empresa de alguna manera. Entonces, la idea es mostrar toda la serie de pros y minimizar los riesgos y contras que son imaginarios y los que son de veras o que tienen alguna dimensión, eh, mostrar cuáles pueden ser las pautas que va a tomar la empresa para reducir de alguna manera. Entonces, Para reducirles o mitigar en ese caso mitigar. Entonces, la Ujú. parte social es importante, ¿no? Justamente. Porque de alguna manera son las comunidades las que pueden intervenir para paralizar determinada acción. Así Entonces, es. Y que eso es. justamente hemos visto nosotros aquí, digamos, a nivel nacional, muchos casos, digámoslo así. Hemos visto el tema de justamente de minería, el tema mismo del petróleo, varias industrias o varios proyectos constructivos que se han frenado también, unos con, digamos, Ujú. sustento, otros sin un sustento real. Te explico porque no es aquí, digamos, de darle la razón al uno o al otro, sino justamente buscar, digamos, la importancia de ciertas aristas, de escuchar tanto a la comunidad como a la empresa, porque muchas veces, como tú mencionas, tal vez esos cucos, digámoslo así, que nos ponemos, son imaginarios, son consecuencias imaginarias, más no reales ni sustentadas. Como tú mencionabas, digamos, en el tema de las telefónicas, que no sé si podemos poner tal vez un ejemplo ahí, que es algo puntual, digámoslo así, pero es algo que se dice, por ejemplo, no es que eso de ahí en unos 3 años, 4 años ya mi familia entera y toda la vecindad va a estar con cáncer y vamos a estar todos muriendo, ¿ya? Y cuando realmente tal vez no haya o sí haya, ya nos explicas tú en ese caso, algún sustento en torno a eso, pero realmente hay veces que nos creamos tal vez como comunidad, le escuchamos al vecino o que vimos algún video en TikTok, ¿sí? O en alguna plataforma X vimos un video pequeño, pero estamos tal vez tan acostumbrados a ese exceso de información tan rápida que no nos tomamos tal vez el tiempo adecuado para ver a ver quién está diciendo esto, cuáles son las fuentes que me dicen a mí, a ver si esto realmente genera o no genera cáncer. Entonces estamos en una sociedad, digámoslo así, que quiere las cosas tan rápido y tan ya, que tal vez no nos tomamos el tiempo para investigar y demás, pero también creo que esa es una parte de la labor del sociólogo del equipo comunicacional, llegar tal vez con esas pastillas de información a la gente para que esos miedos tal vez mal infundados que se tiene puedan ser despejados y tal vez resueltos, porque en una comunicación cordial, en una comunicación ordenada, adecuada y planificada, yo creo que la gran mayoría de los conflictos pueden ser, primero, pueden preverse y si no, pues solucionarse completamente de una manera eficaz y acuerdo a lo que debería ser, ¿no? Sí, y justamente lo que mencionas, ¿no? El imaginario tiende a crecer y a amplificarse y genera una serie de monstruos en las que Exacto. ya el conflicto ya no es solo por las aspiraciones de esto, sino porque me va a traer problemas serios y graves. Entonces se maximiza algo que Así es. realmente no existe. Entonces el papel de la sociología es importante y sobre todo hay que cuadrar. Por ejemplo, en el tema de las telecomunicaciones, antes de ingresar, digamos, a una comunidad, tenemos que levantar información de esa comunidad y saber cómo se encuentra a nivel justamente de las tecnologías. Entonces, Ya. si podemos destacar o saber cómo utiliza la gente, si utiliza celulares, cuántos celulares tiene por vivienda, si tiene laptops, si tiene computadoras, si tiene que ir a un cyber, si tiene uso de Internet, si utiliza determinadas redes sociales. Eso nos permite entender eh, cómo la usan a las tecnologías, ¿no? Y eso nos permite Ujú. hacer una manera más fácil la comunicación. Entonces, en el caso de las telecomunicaciones hay mucha esa resistencia, ¿no? Piensan que las antenas, en general, por lo que he estado en varios proyectos que llamamos de telecomunicaciones, de estaciones bases celulares, piensan que toda la antena irradia una serie de radiofrecuencias que afectan. Y realmente no funciona así. Y eso es justamente lo que hay que ejemplificar a la gente. Pero al momento de primero entender cómo están sus condiciones tecnológicas,
Antes, como medíamos en un barrio, cuando tenemos que medir la cuestión de una minera o de una petrolera, tenemos las condiciones sociales, ¿no? Servicios básicos, educación, salud. Y en el caso de las telecomunicaciones tenemos que ver cuáles son sus condiciones tecnológicas. Por ejemplo, una comunidad rural va a ser mucho más difícil que capte la importancia de una estación base celular para su propio beneficio, porque no va a entender. Porque decir, yo a duras penas tengo este celular en la que llamo y eso, no utilizo WhatsApp y eso, ¿para qué me sirve esto? Entonces, la comprensión de las cosas que podría traer, los beneficios, o incluso beneficios y reducir su imaginario de que pueda esto causarme algún tipo de daño, va a ser mayor y más difícil de trabajar. Además, Claro. tenemos que medir también el nivel socioeconómico o el analfabetismo digital, que ahora la alfabetización digital no se crea, pero hay un gran componente de gente. También tenemos que medir incluso condiciones de la edad de la gente, condiciones etarias, para saber cuántas personas hay. Hay personas que básicamente no saben utilizar un celular. Y eso Claro. es... Hay mucha gente que no utiliza la computadora, pero utiliza el celular. Entonces eso ya nos da una serie de entendimientos de cómo se encuentra el barrio o la comunidad donde queremos ingresar o donde quiere la empresa ingresar a colocar en una estación base celular. Y uno de los miedos, por ejemplo, infundados, es que toda la estación base genera radiofrecuencia, cuando realmente lo que se requiere con la estación, la altura de la estación es eso, colocar la antena lo más alto posible del nivel del suelo para que desde ahí la radiofrecuencia llegue a los celulares y se empate entre diferentes estaciones base celulares y se genere esas celdas. Por eso llamamos celular, porque el celular es una serie de estaciones base celulares o antenas que generan una especie de pentágono en donde todas están interconectadas y ahí se genera la señal. Por eso Movistar tiene menos presencia de estaciones base celulares que Claro. Claro tiene muchas más. Entonces, esas celdas están hay más celdas más conectadas, más células conectadas celular, y de ahí nace que tenga mayor digamos, en este Mayor caso, cobertura, digamos. pero Movistar no tiene tantas. Entonces, las estaciones base celular se colocan en determinados lugares para generar esa celda, para generar ese encuadre. Y por eso necesitan la altura. Y solo el dispositivo, que es una antena que no medirá más allá de 1 metro, es el que genera la radiofrecuencia. Y la radiofrecuencia es tal como la de radio. La de radio utiliza ondulaciones mucho más grandes, pero la de acá más pequeñas, pero no por eso genera daños o afectaciones a la salud. Además está Ya. a una distancia tan alta que no te genera. Entonces, explicar eso a la gente es importante, pero antes hay que saber diagnosticar socialmente cómo se encuentran ellos para saber en qué puntos tengo que dialogar con ellos. Porque si es una Y comunidad tal barrial, vez qué idioma vamos a utilizar, ¿no? sí, qué lenguaje es. Porque exactamente, Así es, qué idioma, qué lenguaje lúdicamente. vamos a utilizar? Porque, digamos, no podemos tal vez llegar al niño, digámoslo así, o al joven con la misma información que tal vez al papá, me explico, al papá del mismo niño, a pesar de que ambos utilicen el celular, ¿sí? Entonces, incluso para el chico tal vez puede ser mucho más sencillo ver los beneficios, ¿no? Porque él dice, bueno, yo con esto hago mis tareas, con esto me conecto a internet o puedo comunicarme con mis compañeros, puedo, digámoslo así, jugar o varias circunstancias que como jóvenes verán los beneficios. Sin embargo, la persona de mayor edad puede tener o ver tal vez menos beneficios para su cotidiano vivir, ¿no? Entonces va a ser diferente el lenguaje que tenemos que utilizar. Tal vez podría ser, digámoslo así, mencionarle justamente que su hijo, su nieto, su familiar, su sobrino, su vecino necesita, por ejemplo, para la universidad, este tipo de circunstancias. Y que hoy por hoy son, digámoslo así, casi que de vital importancia, porque cualquier trabajo, cualquier circunstancia, van a necesitar de Internet, van a necesitar de las herramientas tecnológicas que hoy por hoy estamos utilizando, que tienen que conectarse justamente a una reunión por Meet, como estamos realizando hoy día la entrevista, gracias a los temas tecnológicos, ¿no? Y que Sí. son beneficios que, bueno, tenemos que irlos dando, creo yo, dependiendo de las personas con las cuales nos vayamos a comunicar, ¿no? En realidad, y es mostrar toda serie de ventajas que tiene cierto tipo de industria, o en este caso, la estación base celular que se construye ahí. Pero, y minimizar y mostrar si hay desventajas, cuáles son. Pero las desventajas no Claro. son al azar, sino que se genera una serie de imaginarios negativos
Y esto se genera también por ciertas resistencias que se da en la forma en la que se coloca una estación base celular. Y eso es la forma en la que opera determinada industria. En este caso, la estación base celular tiene que informar a 3 miembros de una área donde le dicen, digamos, la operadora le dice, yo necesito una celda, o en este caso, un punto, para que genere esa celda en este diámetro, digamos, 200 metros a la redonda de este espacio. Ahí requiero que busques. Entonces, la empresa que busca construir eso tiene que dialogar con 3 personas y entre las 3 ver cuáles tienen las condiciones para poder ahí colocarse una estación base celular. Entonces, al momento de que identifique estas 3 personas, digamos, dentro de un barrio puede ser varias, ¿no? Pero él dice, bueno, voy a hablar con esta persona, mandan al técnico para hablar con otra persona y mandan al técnico a hablar con otra persona. Le explican la situación, qué es lo que quieren, y necesitan rentar ese espacio para colocar ahí la estación base celular. Entonces, la gente le hablan acerca de qué es lo que tiene que, o sea, cuánto va a valer el espacio de arriendo. Ahí se genera el primer conflicto latente. Ya cuando llega el sociólogo, generalmente nos dice, ¿sabes que hay un problema en un barrio en donde no se ha hecho mal las cosas y no sabemos por qué? Cuando llegué yo a esa situación, me di cuenta que, claro, las 3 personas se habían anoticiado que ellos fueron, digamos, los precandidatos para que se coloque ahí. Pero las otras 2 no cumplieron los detalles técnicos. Por ejemplo, el uso de su propiedad no estaba a su nombre. Otra persona no tenía, las condiciones del suelo eran muy, muy endebles. Y así, hasta que uno de los 3 tuvo todas las condiciones y ahí es donde se iba a hacer. Entonces, el problema es que se les dice que va a haber una renta por el espacio. Al anoticiar a uno y los otros 2 no salir perjudicados, al no salir beneficiados de eso, entran en conflicto con lo que aspiraban para ellos. Dice, este man debió pagarles algo, o este tipo debió pagarles algo para que le hagan ahí y no me hagan acá. Y ahí se genera una serie de imaginarios que hacen que se masifique tanto la serie de angustias que se generen, que ellos mismos comienzan a convertirse en actores detractores del proyecto, comienzan a investigar cuestiones de qué pudo hacer daño, buscan información en la red, que en la red puede haber un montón de cosas acerca del COVID. Nos decían que podíamos curarnos con cloruro de algo, ¿se acuerdan? Que era una cuestión que la gente se tomaba, realmente no había prueba de evidencia que te ayudara. Pero puedes encontrar un montón de cosas, de determinados detalles, de un montón de cosas que no tienes las ideas, y ahí se comienza a distorsionar la imagen del proyecto. Entonces, cuando ya llega el proyecto a instalarse, toda la comunidad está en contra. Pero es porque la forma en la que se opera tiene que ver con que se tiene que generar estos protocolos. Y tal vez justo no existió, tal vez ese proceso que tú mencionas, que debería ser una fase de planificación primero, porque nada, digamos, se improvisa en este mundo, ¿no? Entonces, tenemos que tener una fase de planificación para ir realmente identificando cuáles van a ser los actores, según lo que tú nos vas mencionando, y pues posteriormente sí, a ver cuál va a ser la mejor estrategia para poder entrar a tal o cual comunidad, porque tal vez, digamos, es una comunidad indígena, tal vez, o es una comunidad afroecuatoriana, que tiene ciertas digamos, repulsiones hacia ciertas tecnologías o ciertas industrias, ¿me explico? Entonces, ¿cómo vamos a abordar? Pero si entramos, digamos, directamente sin hacer una planificación, ahí es cuando justamente tenemos problemas y tal vez proyectos que eran muy buenos terminan no dándose incluso por este tipo de circunstancias, ¿no? Que como tú mencionas en este momento, justo le topamos, digámoslo así, el nervio o el músculo más sensible de la gente, que es el bolsillo. Y ya ni siquiera es cuánto me va a llegar, sino cuánto no me va a llegar. ¿Y por qué a él y no a mí? ¿Entiendes? Claro. Y ahí se da una serie, por eso es importante entender a la comunidad como una serie de sujetos interrelacionados que a la final determinan que es más que la suma de sus miembros. Es decir, no es un acto, y por eso la importancia de la sociología, que entiende al sujeto social holísticamente, es decir, que da resultados, se puede ver en procesos electorales, tanta cuestión, ¿no? O sea, determinadas acciones en un lugar generan resultados interesantes a nivel de voto, por ejemplo. Lo mismo pasa a nivel de cómo debería ingresar una empresa a presentarse, a hablar, a dialogar. Y necesitan tener, así como necesitan un técnico en electricidad o en telecomunicaciones que vaya y que sepa difundir la cuestión de esto, debería las empresas que tienen estaciones celulares tener también un técnico social que acompañe este proceso de interrelación,
para que de alguna manera se minimicen estas cuestiones y que cambie la forma en la que se hace. Sé que el abordaje es difícil de cambiarlo, pero debería haber otra serie de, de cuestiones que se generen a la par de eso, ¿no? Pero ahí está la magia que tiene que tener el técnico social y que a veces no siempre lo acompaña, ¿no? Pero es importante, por eso es importante. Otra cuestión, por ejemplo, en las estaciones base celulares, que genera o maximiza el imaginario negativo de la estación base celular, es que la forma en la que está construida esa pirámide donde se coloca la antena Ujú. es así, larga, ¿no? Entonces se parece a otras formas en el día a día que son las de lo que le pasa a la electricidad. Entonces esos grandotes Claro, de electricidad exacto. tienen un magnetismo fuerte que no puedes. De hecho, les dicen sí, pero claro, esto es del Estado, entonces el Estado no negocia ahí. El Estado simplemente dice, necesito energía eléctrica, tengo que colocar aquí la torre, te expropio este Y terreno, te pongo. pago por tu terreno y lo colocamos. Pero no puedes tú venir a este terreno porque te va a hacer daño. Entonces, por eso se compra Ujú. el terreno y se coloca ahí toda esa gran eh, cuestión de energía, no me acuerdo el nombre, el técnico de toda esta de aquí. Entonces, la Las gente torres de piensa, transmisión. torres de transmisión, piensan que Ujú. una estación de celular es igual a una torre. Dicen, no, esa cuestión genera daño. Claro que genera daño, pero no es lo mismo. Claro, Es la forma. exacto. Imagínate cómo, y se van vinculando varias cosas, procesos fallidos en la forma de intervención de una persona que tiene alguna forma o imaginario negativo acerca de la infraestructura, otro que le fue mal digamos, con los acuerdos o que, bueno, no tiene mucho conocimiento de las tecnologías, tanta cosa, no las utiliza y que dice, no, estas cosas de aquí son diabólicas o esto genera daños, ¿para qué vamos Claro. a querer esto? Entonces se van reuniendo una serie de cuestiones hasta que hacen o imposibilitan que una industria o una empresa opere en un lugar. Entonces eso es lo que hay que ir reduciendo, primero conociendo a la gente, sabiendo cómo operan esto y luego sí pasar un proceso de intervención técnico. En este caso ya vendría el técnico a hacer. Pero lo importante es primero caracterizar una zona antes de intervenir. Pasaba mucho en Atuntaqui, pasaba mucho en Otavalo, donde estaciones base celulares eran siempre demonizadas, ¿no? Era, no, nos van a hacer daño, nos van a hacer daño. Claro. Pero de hecho, el día a día conversábamos con mucha gente, y muchos eran, por ejemplo, profesores de cierta área, pero Y justo, se claro, ajá. malinformaban. Así es. Uh-huh. Y ahora, en cuanto a tu experiencia, estimado Josué, ¿cuáles crees tú que serían las industrias que tal vez más problemas tienen justamente con el tema de llegar a la comunidad de una manera adecuada? Que tal vez sus proyectos están encaminados técnicamente bien, me explico, pero que tú crees que son industrias que hoy por hoy tal vez han sido más demonizadas o tal vez han sido más estigmatizadas, sería la palabra. Que tú podrías mencionar, como para que de igual manera, si es que están interesados en alguna asesoría, puedas darles también datos de contacto, que siempre es muy importante para que puedan la gente comunicarse. Tal vez ustedes, que nos están viendo tras cámaras, tienen justamente un proyecto en mente o ya lo están aplicando y se encuentran tal vez con problemas de este tipo, ¿no? Problemas de que, mira, mi vecino, que yo pensaba que era mi amigo, ahorita me está poniendo el pie, yo me estoy queriendo poner, qué sé yo, algún negocio, me explico. Entonces no sabemos por qué y cómo irlo manejando. ¿Cuáles son esas industrias que tú en tu experiencia crees que han sido las que tal vez han tenido esta mayor cantidad de estigmatización? Eh, y bueno, en este orden tenemos las que más generan ese tipo de resistencias, la industria minera, Ya, también se generan impactos, ¿no? Pero toda actividad humana, toda actividad antrópica genera impactos y genera así es. impactos fuertes, porque de alguna manera necesitamos moldear el recurso natural para obtener beneficios para la colectividad, en este caso para toda una sociedad o un país. Entonces, siempre va a haber impactos o recursos y debido a que toda industria opera y trabaja esos recursos, va a generar de alguna manera desechos. Entonces, toda actividad antrópica genera esta cuestión, pero las que y por las cuales hay más resistencia, pero al tiempo hay más protocolos de intervención a nivel ambiental para reducir esos impactos, es la industria minera. Entonces, la industria minera, la de gran escala, tampoco participo de esta intervención a gran escala, es la que genera más resistencias, ¿no? Entonces, una comunidad puede ver realmente su recurso hídrico afectado
porque se tienen que encauzar por la forma de la práctica de la actividad minera, no utilizan el recurso agua para poder lavar determinadas cuestiones, o incluso el daño medioambiental o a determinados plantas, fauna y flora que pueden verse perjudicadas, si es a gran escala, ¿no? Pero la industria tal vez de menor escala, que también es minera, que utiliza otra serie de usos de explotación, otras técnicas de explotación, estas también se ven afectadas por esta exacerbación de toda la idea, ¿no? Todos piensan que generalmente toda industria minera es una industria que genera unos huecos inmensos en la tierra, pero no es así. Claro. Entonces, cierta industria minera más responsable, más pequeña, con determinadas formas de acceder, incluso una gran minería, pero que sea responsable, que maneje una serie de protocolos Así y es. eso puede tener beneficios importantes para la comunidad, para la economía nacional, y es la que más genera resistencias. La actividad petrolera antes generaba ciertas resistencias, ¿no? Después de Texaco, todo lo que nos hizo Texaco a nosotros, el Ministerio del Ambiente llegó en el Ecuador, hay una historia importante del Ministerio del Ambiente, porque llega a decirle a toda industria que opere, sobre todo a la petrolera, que tiene que operar bajo ciertos parámetros, porque entendemos los beneficios del petróleo para nuestra economía, pero no pueden generar una serie de protocolos. Por ejemplo, Texaco dejaba una serie de ríos y de daños ambientales ahí sin Así control. es. Entonces, Y que cuando viene fue el no Ministerio del solamente Ambiente, aquí en Ecuador, ¿no? exacto. Pero justamente, y ahí quisiera topar justo un tema que tú nos mencionabas, que es, sí, justamente lo quiero, quiero el beneficio tal vez, pero no, pero que lo pongan más allá, sí, me explico. Uh-huh. ¿Por qué? Porque digámoslo así, todas las cosas tecnológicas que estamos utilizando hoy por hoy, en este momento, sí, el celular, las telecomunicaciones, los cables para hacer la transmisión, la energía eléctrica, sí, todo eso es minería. El carro, la carretera por la que nos movemos, ¿sí? El Hay cobre. minería metálica como hay minería pétrea, ¿no? Uh-huh. ¿Sí? El cemento con el cual estamos construyendo digámoslo así, el campo ecoturístico, digámoslo así, con cemento también, viene de minería, me explico. ¿De dónde vamos a sacar el hierro para ponerle a la casa para que no se caiga? ¿Me explico? Exactamente. ¿De dónde se hicieron las tuberías para transportar el agua? ¿Por qué se hicieron las bombas de distribución del agua mismo? O sea, pedimos a veces todo el beneficio, pero no nos damos, digamos, a veces el tiempo de entender cómo vienen las cosas y si lo extraemos de una manera adecuada, realmente los beneficiados vamos a ser todos, ¿no? Vamos a ser todos porque vamos a tener recursos para el país. Somos el único país, mira, que Estados Unidos, no sé si es que tú conocías, pero llega a la ingeniería ambiental al Ecuador Uh-huh. justamente por la exploración y la explotación petrolera. Exacto. Se crea la ingeniería ambiental en el país por esa razón, porque empresas internacionales le dicen al Ecuador, señores, yo estoy interesado en ir y en hacer extracción también en Ecuador, pero nuestras normativas nos indican internacionalmente que únicamente podemos operar en países que tengan una normativa y ciencias ambientales que protejan también a la naturaleza. Nosotros vamos a llegar a extraer, ¿sí? Pero también tienen ciertas normativas, ¿me explico? Y llega realmente acá al Ecuador el tema, digámoslo así, de la ingeniería ambiental y demás, por el tema de la extracción petrolera. Eso la gente normalmente no lo conoce, ¿no? Claro. Y hay veces que tenemos que saber justamente quiénes estuvieron, digamos, atrás de las agendas. Y justamente, por ejemplo, la Agenda 2030, sí, financiada justamente por Standard Oil. Uh-huh. No sé si es que sabían eso. O sea, por ejemplo, los bonos de carbono, que todas las personas dicen, bueno, vamos a dejar bajo tierra tantas circunstancias y demás, papá, ya chévere. ¿Quién paga eso? Uh-huh. ¿Qué ¿Qué fue industria es la que paga esos bonos? Sí, es una industria justamente minera, petrolera, es una industria de aeronáutica, de transporte de carga pesada. Por ejemplo, yo soy ingeniero ambiental de profesión, ¿ya? Uh-huh. Pero en términos, digámoslo así, de, de técnica, digamos, nosotros mismos, tal vez hay intereses mucho más profundos, digámoslo así, ¿no? Uh-huh. Pero para mi punto de vista, muy personal, por ejemplo, nosotros nos dimos un tiro en el pie con el tema del Yasuní, ¿me explico?
Ujú. Para mi De hecho, punto de vista personal, por ejemplo. y eso es parte importante, entender que una, o sea, que el Ministerio del Ambiente es importantísimo, fundamental para decir a toda industria, sea nacional o sea extranjera, cómo tiene que operar. Entonces, Ujú. no tenerla o minimizarle el Ministerio del Ambiente es perjudicial para todo el país, porque pueden Así explotarlo de es. manera arbitraria y para beneficio solo de estas empresas. Un Ministerio del Ambiente sensato y un Ministerio del Ambiente que genere recursos para que se quede en este país y que se genere una abundancia, un bienestar para la colectividad a través de otros proyectos que dinamicen no solo a nivel de extracción, sino también de producción industrial, tiene que cuadrar eso, tiene que decirle un Ministerio del Ambiente, así vas a operar, así tienes que operar y tienes que generar tales tipos de intervención ambiental cada año, cada semestre, cada mes, y de alguna manera generar estas retribuciones. Entonces, una empresa que tiene estos canales claros, esta normativa clara, tanto social, biológica como ambientalmente, puede operar, pero no tener estos licenciamientos ambientales, no tener estos encuadres de cómo tiene que operar la empresa, nos perjudica a todos los ecuatorianos. Tenerla es Así mejor. es. Es como una licencia de conducir. La licencia de conducir es importante porque cualquiera puede coger y decir, bueno, yo manejo empíricamente el carro, lo saco, lo llevo y tanta cuestión, pero desconozco las leyes fundamentales de tránsito. Eso pasa mucho, de hecho, con los conductores de sectores rurales, ¿no? Entonces ellos Ujú. manejan en espacios abiertos donde no tienen otros carros. Cuando llegan a la ciudad, ellos dicen, yo sé conducir, pero se meten con cuadros que no se habían topado en la vida rural, como por ejemplo Claro. semáforos, gente que está en bicicleta, personas que vienen con otros carros y a otra velocidad. Entonces, eso ya hace que se generen accidentes. Una licencia es importante para eso. Y lo mismo pasa con toda empresa que opere. Una licencia ambiental le permite y le dice y le norma a ella. Entonces, lo que nos falta más, bueno, como país, es una serie de normativas que nos respalden jurídicamente y con ciertos presupuestos de cómo debería operar. Por eso la importancia de la ingeniería ambiental, por eso la importancia del Ministerio del Ambiente y por eso la importancia de que se mantenga independiente, porque sus funciones son distintas y no podría vincularse, Claro, así digamos, es. a mí parecer con el Ministerio de Minería, ¿no? Porque es ponerle Así es. a quien va a generar la explotación eh, por encima de Yo, quien va a regular cómo exacto. tiene que operar. Son empresas Así es. dispares, o sea, son ministerios dispares con objetos distintos, con programas distintos, en donde Por cada ejemplo, uno tiene que mostrar cosas sus que sí especialidades. podríamos haber, digamos, unido, digámoslo así, o tal vez que tienen más sinergia, justamente es mantener energía, minas, producción Uh -huh. y, por ejemplo, hacer Ministerio de Ambiente, Turismo y Agricultura. Eso sí Uh -huh. podemos más o menos ir uniendo, me explico. Pero Exacto. sí, o sea, es como poner también en cierto punto, bueno, voy a poner a cuidar al lobo un pedazo de carne y dame cuidando, me explico. Exacto, al Entonces, coyote y las gallinas. no, Pues, claro. exactamente, le vamos a poner ahí que nos cuide las gallinas del coyote y lamentablemente el coyote es coyote, ¿me explico? ¿Sí? Exactamente. Por eso el Ministerio Entonces, de Minas tiene que cooperar y tiene que articularse los diferentes entes. O sea, más institucionalidad no es un problema. Más institucionalidad genera una serie de protocolos que generan uh-huh, justamente reglamentaciones, porque la gente puede operar como, o sea, y eso es un problema también de nuestras sociedades actuales, que pensamos que lo que tiene que primar primero es el dinero y no el bienestar. Entonces, cuando ponemos y hacemos estas diferencias, se generan una serie de problemáticas en donde pensamos y pensamos primero qué es lo que genera dinero en vez de qué es lo que genera bienestar, qué es lo que genera realmente beneficios a la colectividad, no solo a mí, sino a mis vecinos, no solo a mí, sino a mi familia, pero también a la familia de al lado. Entonces, así es. eso Pero, es solo con más institucionalidad y con más presencia estatal. y justo, o sea, eso también es súper interesante, ¿no? Tenemos que ver, hay veces que hay que ahondar, digamos, hay que tratar de ir un poco más profundo, digámoslo así, en dónde está generándose las cosas. Sin embargo, por ejemplo, cuando hay un interés económico muy fuerte, realmente se ve manipulado el interés social por el interés económico, me explico. Y con el respeto a toda la comunidad, por ejemplo, en un ejemplo así muy básico, en Yasuní, ¿ya? Nosotros, por ejemplo, manteníamos, ¿quién explotaba Yasuní? ¿O quién explota Yasuní? Petroecuador,
La Correcto. rentabilidad de más de 40 y tantos mil millones de barriles de petróleo están Ujú. ya en reservas probadas ahí, probadas, Total. no probables ni posibles. Era básicamente para el Estado, ¿sí? Tarde o temprano vamos a tener que explotar porque no vamos a tener recursos. Entonces, a veces suena maquiavélico, pero así funcionan las cosas, me explico. En el momento de dar de baja el tema petrolero, en este momento, digámoslo así, como sociedad no vamos a tener recursos de donde sacar además de otras cosas. Por ejemplo, decíamos que sí vamos a hacer ecoturismo. El turismo a nivel nacional genera 300 millones de dólares en total, donde alrededor del 10%, según los datos del Banco Central, el 10% de eso de ahí es turismo extranjero. Es decir, Ujú. 30 millones de dólares llegan realmente, ¿me entiendes? ¿Cómo puedes tú reemplazar 1.500 anuales? Pues, me explico, ¿ya? Pero como vamos a tener que Invertir explotar posteriormente, más. eso de Ujú. ahí ya no se va a dar a una nacional a que explote, sino se va a dar a una privada. En muchos casos, pues dado a quien esté en ese momento de turno, me explico. Y ese Eh, dinero eh, que iba a llegar a la economía nacional va a terminar en manos de privados. Hay tal vez ciertos tintes que no se ven a simple vista, ¿no? Y ujú. que justamente quedan ocultos para la ciudadanía. Y que hoy por hoy, por ejemplo, tenemos y vamos a tener que sufrir ciertas consecuencias de eso de ahí, que lamentablemente no hubo un Y, proceso sociológico adecuado. y lo importante también de entender, por ejemplo, la presencia estatal y nivel de la empresa pública. En la empresa, una de las mejores empresas a nivel de cumplimiento de la normativa ambiental Exacto, y a nivel de exacto. funcionamiento es Petroecuador o Petroamazonas en su momento. Eran de las mejores empresas. Generaba rentabilidad, Uh-huh, generaba utilidades y hacía un proceso de intervención tan específico que es la que menos contaminaba en relación a las exacto. empresas privadas o empresas del pasado que no tenían regulaciones, porque tenía obligatoriamente que cumplir las reglamentaciones del país, porque Así era, es. era parte de, entonces tenía que cumplirlas para poder operar. Llegó a tener tanta eficiencia que teníamos un proceso importante de extracción petrolera que ahora se ha vuelto básico, tenemos ya una reducción de nuestra explotación petrolera y ya no la tenemos en nuestra mano. Ya poco a poco llegan las empresas privadas a llevarse ya lo último que tenemos de reservas de petróleo y que permitirían un avance y poder llegar a un proceso de industrialización. Pero desarticular a la empresa pública, desconocer la serie de operaciones que hacía Petroecuador, cómo las hacía, de qué manera las hacía, la Exacto. serie de beneficios sociales que generaba y la forma técnica que operaba era, o sea, teníamos una gran empresa y la seguimos teniendo. La idea es siempre perfeccionarla y mejorarla. Y de hecho es un orgullo tener a empresas pues, como Petroecuador operando en esto. Entonces, es la misma que podía encargarse del crudo, del oleoducto y tanta cuestión. Y es ahí donde la parte también política entra también un poco a escena, ¿no? Eh, pero es importante no descuadrar, o sea, lo privado no tiene por qué pelearse con lo público y lo público no Uh-huh. tiene por qué pelearse con lo privado, están en igualdad de condiciones y hay ciertos sectores estratégicos que no pueden estar en manos privadas porque generalmente solo reciben, sin regulaciones, solo reciben dinero los grupos mayoritarios de esas industrias y no tenemos forma de hacerles que cumplan determinadas cuestiones. Entonces, es lo Así es. importante de tener reglamentaciones, de tener procesos sociológicos adecuados, de tener procesos de diagnóstico ambiental también importantes y poder licenciar a todas las empresas. Así sea que sean privadas, pero tendrían que generar una serie de protocolos que demuestren realmente cuál es su interés porque no somos un país simplemente de explotación, y es la importancia de tener esta reglamentación, de tener el Ministerio del Ambiente como fundante de una forma nueva de extractivismo, en la que de alguna manera se diga, verás, tienes que generar tanta serie de protocolos ambientales y de gestión ambiental de residuos, tienes que generar tanta serie de beneficios a largo plazo, que tú tienes que ver si te sale rentable o no venir a nuestro país, pero no puedes venir acá a eso. Entonces ellos dicen, sí me sale rentable hacer toda esa serie de cuestiones porque lo puedo ser una empresa eficiente, que cumpla los protocolos, que haga bien las cosas, que se tecnifique mejor, que descubra y que innove en nuevos procesos de extracción. Yo puedo hacerlo, recibir beneficios
ustedes reciben beneficios, pero no tener esta cuestión es un absurdo. Es un absurdo no tener Así es. reglamentaciones para que la empresa piense. O sea, que una empresa opere a su libre discreción, A su eso bien es haber es imposible. lo malo, lo negativo. Y por eso es Exactamente. importante a nivel tanto micro como macro de los procesos de comunicación social. Yasuní, como bien lo mencionas, fue un tiro en el pie, pero de hecho se sigue explotando. Entonces es lo chistoso, o Así es. sea, este man prometió, lo siento, pero bueno, se prometió que no se iba a explotar, pero se sigue explotando y con menores, bueno, se explota, pero menos. Pero de Y es alguna que manera justo, o sea, en ese caso, por ejemplo, date cuenta cómo es, digamos, la demagogia, digámoslo así, que se exactamente. menciona, bueno, y vamos a tener que cerrar la llave. Y es como, o sea, hay un desconocimiento total de cómo funciona el proceso, caso que un pozo petrolero puede cerrar así, ya se cerró la llave como el grifo. O sea, cierras la llave y a ver si no te explota todo ahí adentro y haces un desmadre más grande del que querías hacer, ¿no? La Todo es un serie de millones de proceso. dólares que tienes que invertir para quitar eso es también otra serie de Exacto, cuestiones, porque su vida útil todavía sigue, pero quitar esa así información. es. Además que había puro pantallazo acerca de la maximización de los imaginarios negativos que hablábamos a nivel micro, como estas sombras Exacto, solares, a nivel exacto. grande, ¿no? Entonces sí iba a afectar a toda una biodiversidad, se decía, pero la cuestión es que si queremos ser éticos y responsables y moralmente responsables con las cuestiones que hagamos, tenemos que entender y definir bien las cuestiones. No se iba a topar ni el 1% de la explotación y ya estaban Ujú. campos adecuados ahí. Las reservas de Yasuní están en otro sector mucho más abajo. Entonces, Exacto, informar parcialmente es también mentir y también es engañar y también es exacto. perjudicar. Y también es ser presa fácil de fundaciones, como bien lo mencionas, o de organizaciones que están operando por fuera para generar esta serie de distorsiones que al final les beneficia a ellos, ¿no? De alguna u otra manera. Así Entonces es es. importante tener un Estado presente, o instituciones fuertes, empresas públicas consolidadas, que tengan sus normativas y que sean ejemplo, incluso para otras, ¿no? O sea, es decir, si nosotros podemos operar, ustedes, ¿por qué no pueden seguir nuestro ejemplo? De hecho, teníamos y tenemos empresas públicas que son realmente de gran nivel y que deberían comenzar Así a es. mostrarse más, ¿no? Así es, y Ujú. justamente son empresas que incluso sin presupuestos y demás se han dado la tarea de ser tan eficientes que realmente eran sumamente rentables y ellos son quienes terminan pagando los sueldos de educación, de medicina, sí, de Ujú. transporte, de casi todas las circunstancias. Hablamos 1.200, 1.300 millones de dólares al año, ¿sí? Y en este caso sin presupuesto de mantenimiento. Se eleva producción, por ejemplo, de Campos H. Se eleva producción, el único campo que eleva Ujú. producción, siendo una empresa ecuatoriana, operada por ecuatorianos, dirigida por ecuatorianos. Cuando nadie de todas las transnacionales decían, no, ¿quién va a poder? ¿Cómo van a poder? Ahí por poco nos creían que todo el mundo íbamos a estar en lancha ahí operando, me explico. Pero literalmente fue la empresa más rentable y más eficiente ambientalmente y económicamente, ¿sí? En este caso, estimado Josué, chuta, se nos está un poquito yendo el tiempo, ha sido una conversación muy amena, esperamos también que haya sido muy fructífera para la comunidad. Queremos que nos dejes aquí también tus redes sociales, donde pueden contactarse las empresas para alguna asesoría contigo. Sabemos que los procesos que lo realizas los haces de una manera muy adecuada y de una forma muy profesional. Y pues queremos que nos dejes tus redes, tus contactos y también pues invitarles a todos ustedes a que sigan compartiendo esta información porque es de suprema importancia y pues nuevamente dejar aquí este campo abierto para nuevamente seguir abordando algunos temas que sean de interés, algunas otras, digamos, anécdotas, porque se nos ha quedado muy corto el tiempo realmente. No, muchas gracias a ti, Javier, también a Radio Evolución por el espacio también. Sí, me pueden encontrar en LinkedIn, ahí estoy como sociólogo Josué Coronel, entonces ahí están algunas de mis experiencias en campo, en territorio y todo lo que he hecho en estos años. También están mis contactos ahí. Es la principal red que utilizo, las otras utilizo más para, como personales, pero LinkedIn es la que más utilizo en estos momentos y pueden buscarme por ahí. Y Qué eso sería. chévere. Muchas gracias. Podremos encontrarnos en otra oportunidad, seguir hablando de otros temas también de sociológicos importantes también para el desarrollo de nuestro país y encantado de estar aquí. Gracias. Así es, muchísimas gracias a ti, Josué, por compartir
justamente estos temas tan importantes para la comunidad. Hay veces que justamente no sabemos el por qué, hay veces que uno mismo siendo el dueño del proyecto o el partícipe intentando hacer las cosas bien, no hemos planificado o no, tal vez desconocimiento, ¿no? Y el desconocer no es un pecado. Nadie nace sabiendo, pero sí es bueno, digamos, asesorarse de una manera adecuada para tener un proceso que nos permita realmente llegar con el mensaje que queremos a la comunidad y así justamente evitar estos conflictos y en el caso de que estén ya pues escalados a un nivel de conflictividad, pues que sea reducido eso y pues que se llegue a soluciones que serán muy fructíferas sin lugar a duda para tanto la comunidad como para el empresario. Entonces, muchísimas gracias, Josué. Esperamos tenerte nuevamente para seguir hablando de estos temas tan interesantes. Y nuevamente, gracias a ti que nos miras fielmente. Invitarte a que le des like, compartas, comentes. Y recuerda que este es tu programa, el sector estratégico sostenible y sustentable. Nos vemos el próximo lunes a las 21 horas. Muchas gracias. Chao, chao. Chao, Javier. Cuídense. Saludos.